So, yo encontré otra cosa. Mira, escuchen bien cómo suena esto. Esa es la caja de bola. Wheel bearing. Ese wheel bearing ya está seco. En cualquier momento ese wheel bearing va a fallar, va a empezar a jamaquear para arriba y para abajo y ¡pum! Se va a caer. Se cae, el fan blade va a caer en el radiador, te vas a dañar el radiador. Estás corriendo de camino con whatever estés transportando, se dañó, te quedaste a pie. De la única manera tú saber cuando el wheel bearing está dañado en esto es cuando tú desmantelas, checar la caja de bola, so que tienes que desmantelar todo para chequearla, o que tenga juego hacia arriba abajo con el fan blade cuando lo pongas. Él está tight, pero el sonido es el comienzo de que la caja de bola se está secando. It's right away. You can hear. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Ok, DT466. Aquí es donde va el fan clutch, el fan blades y el pulley, y los dos pulleys que corren las dos correas. De aquí corre la correa para el compresor, de aquí corre la correa para el motor, para abajo, para el harmony balance, para el pulley o el crankshaft. Eh, Esto vale par de pesos, completo. Creo que está como en 150 o $200 si no me equivoco, dependiendo de dónde lo compre. Lo puedes comprar en un John que te sale mucho más barato, pero es usado. Literalmente lo que tú necesitas aquí es el housing y esta pieza que está acá arriba. Detrás de esto lleva una caja de bola, un wheel bearing. ¿Cómo tú sabes si ese wheel bearing está malo? Por el sonido, juego en el fan clutch. Si tú ves que los dos pulleys cuando están montados, tú le ves juego que corre así, que está corriendo como que un poquito de la vibración, es que ya el wheel bearing está por irse. Pero esto es un wheel bearing sellado. Ruido, resequedad cuando tú das vuelta. Tienes que sacar las dos poleas, obviamente, dejarlo free y darle vuelta y tú vas a saber si está. Por lo menos esta ahora mismo no tiene problema porque lleva 3 días con PB Blaster. Pero antes de echarle PB Blaster y lo saqué, creo que está en el video, estaba bien recio, sonaban las cajeolas y, o sea, ya está de cambiar. Yo lo que hago es compro la cajebola, el Wilbury. Este es el part number. Sí, ajá. Fan Pulley Hub Bearing Replacement. SM5784. Y obviamente todo es made in China. Ya nada es made in USA. Pero la manera que tú lo vas a conseguir, el número. Este no lo tiene, pero este, el que está puesto, lo tiene. El que está puesto aquí, lo hice bien claro. Y el número es, si no, mi mente no me falla, creo que ese es 0766 LUA. Busca una toalla. Es mucho más barato tú cambiar el bearing que comprar el whole thing, el componente completo. Sale mucho, mucho más caro. Pero el wheel bearing que va aquí es DF0766 LUA. Con ese número, tú vas a encontrar ese wheel bearing. Por esa numeración que te di, van a encontrar el wheel bearing. Sea F75784 o sea el DF0766 LUA. También aparece de esa otra manera. De la manera que lo vamos a sacar, como todo wheel bearing, montamos el adapter de sacar para ponerlo en la prensa.
Ahí está. Dale una copa que cae aquí. Ok. Una 24. Lo centralizamos con la prensa. Ya dieron el primer clack. Ese es que ya despegó. Como te digo, lleva 2 días con PB Blaster. Es el mejor lubricante que yo he podido encontrar que funciona excelente. Incluso uno de los trucos que yo utilizo es caliento cualquier objeto que esté frizado y cuando ya está como en 200, 225 grados, ahí le tiro PB Blaster. Y vas a sentir que el PB Blaster hierve y se evapora, pero está penetrando. Suelto, verifico. Si no me equivoco, se soltó. Yup, se soltó. Que volvemos, como ya despegó, la parte del frente se movió. Ahora volvemos a ajustar, ya que ahora hay más espacio, se vuelve a ajustar. Mira cómo ya despegó, a lo que hay que volver a ajustar. Volver a ajustar y montamos otra vez. Se va a quedar un poco virado la base del wheel bearing. La herramienta para sacar el bearing. Pero es porque así está la base. Tiene un poco de ángulo. Apretado, montamos otra vez. Más abierto. Se supone que ahora pase. Por acá. Si no, dame otra vuelta. Por aquí ya tú puedes ver, puedes darte cuenta que está bajando. Te vas a dar cuenta que está bajando. Aunque esté un poco con ángulo, pero él está bajando. Poner la mano por debajo, no lo dejes caer en el piso. Eso mismo, no lo dejes caer en el piso. Porque al frente tiene rosca. Y lo menos que tú quieres, lo que tú quieres proteger, es la rosca del fan clutch. Es bien importante. Esto es la vida. Aquí esto es lo que vale aquí. Que no se dañe esa rosca para cuando vayas a montar el fan clutch. Ya tenemos la base del fan clutch aquí. Con los blades, fan blades. Sacamos. Esto es lo que hay. Ahora vamos a sacar el wheel bearing. ¿Cómo sale? Sale para atrás. Incluso al frente también tiene el número de serie, que es el que yo le digo. Hecho en Japón. El DF0766. Ahora vamos a limpiar. Para así poder ver bien si se está moviendo, si se está despegando. Dado que el hub del fan clutch estaba aquí al frente, era difícil echarle penetrante. Yo voy a tratar de echarle penetrante por el frente para que penetre y ayude a que salga más fácil. Anuncio no apagado, pero esta es la bestia. Ya. Con eso, lo dejamos un ratito ahí para que lubrique.
penetre. Limpiamos herramientas y guardamos. 1,5. Copa 1,5. Cae exactamente ahí. Con esta vamos a despegarlo. Lo mismo, mano abajo. A recoger el Woodbury. Llegó el límite de la botella. Pero que no cunda el pánico. Metemos otro aquí. Cerramos. Y volvemos otra vez a la batalla. Y Woodbury out. Fácil, sencillo. Y reemplazamos el Woodbury por 20 y pico de pesos. Esta es la manera más económica de poder arreglar esa parte. Y no tener que comprarla completamente nueva. Mucha gente los compra en el Junker. Las compras nuevas, sí, perfecto. Si no tienes una prensa. En el caso mío, tú lo único que necesitas es comprarle el Woodbury y ya. ¿Cómo saberlo? Como repite, tienes que desmantelarlo, que no tenga ningún peso, no tenga ningún peso al frente, y ahí tú vas a saber si este Woodbury está malo. Si este Woodbury está malo, como te digo, va a crear vibraciones, restringe cada vez que da vuelta, porque no está corriendo free, como se supone un Woodbury corra. Como mismo tú chequeas un water pump, chequeas un pulley, que también corre con caja de bola, si mismo tú chequeas esto. Importante es limpiarlo, limpiar la base, aprovechar limpiarla, dar pintura y ya está ready. Ya está ready. Usamos el housing, montamos la caja de bola nueva, lo mismo, la caja de bola se monta por detrás, montamos, sellamos y ya tenemos un fan clutch pulley corriendo nuevo en óptimas condiciones. Seguimos. Bueno, ya tenemos la base limpia. Vamos a montar el wheel bearing ahora. Si nos vamos para acá. Vamos a montar el wheel bearing. A ver si ahí lo pueden ver. Yep. So, mismo como se sacó, así no se monta en reverse. Con las mismas herramientas. Yo le echo un poquito de grease. Ya se supone que ahí llegaron. De darle cuenta que dejó de moverse. Saca. Verifiques. Cuando tú sientas que hay un stop, sales y verifica. Porque te queda un cuarto para entrar. Volvemos otra vez. Y ahí se supone que ya ha llegado. Necesitamos. Y llegó. Llegó donde tenía que llegar. Ya no va más nada. Limpio la grasa que le eché. Y ya ahí quedó esa parte. Ahora, la otra parte es montar esto. Bueno, puse el hub por 4 horas en el freezer. Pueden ver que está congelado. Ahora lo montamos en el wheel bearing. Yo siempre tiendo a echarle un poquito de grease. También le pueden echar silicón, no silicón, le pueden echar Vaseline. Hay una vaselina que viene que también la puedo utilizar. Porque así mismo como la del wheel bearing, yo lo puse en el freezer. El frío contrae el metal. Por ende se hace más fácil para instalarlo. Ahora, en este caso aquí, yo no le voy a hacer presión en el thread. Le voy a poner una copa ahí mismo. Para así prevenir que se, se comprima el thread y tener problemas cuando vaya a montar el fan clutch. Y es porque el thread se dañó. Como les dije al principio, aquí lo más importante es eso, el thread, que es donde el fan clutch va montado. Verifiquen que todo esté alineado, que baje todo ahí como tiene que ser.
que no esté virado y empezamos. Mira qué rápido se va, sin ningún problema. Mira cómo va entrando, suavecito, sin meterle presión, absolutamente nada. Frío, 4 horas en el freezer, si no me equivoco, tiene que estar como en 32 grados, por ahí. Más la grasita, él va a ir suavecito, no está empujando el whip bearing para atrás. Perfecto. Trabajar inteligentemente, smarter. Va a llegar un punto, ahí paró. Y ahí está por llegar ya su. Encuentro que ahí está bien. Verificamos que todo esté bien. Que no se haya empujado para atrás el wheel bearing. Ahora sí, ahora como pueden ver, ya está instalado el wheel bearing completo. Cuando ya agua está caliente. Ahora vamos a montar el tornillo. El tornillo yo le he hecho anti-seize. Por si un momento tengo que sacarlo, sé que pueda salir bien. Limpio el exceso de grasa. Así más o menos veo todo mal, se ve limpio, sabe si entró el buje completo hacia adentro, el cual pueden ver, entró completo hacia adentro, esto no tenía que entrar. Ahora es montar el tornillo. Un poquito de anti-seize. Esto me va a ayudar a que el tornillo no se quede pegado. Como le dicen, no se suelde. Monto para atrás. Verifico que quede bien. Y voy ajustando. Después de que esté ya montado, yo le doy de 25 a 30 libras de torque. Ok, ya. Terminado, montado. El spindle o el pulley montado completo. Del fan clutch atrás montado. Aquí yo le di 30 libras de torque. Lo que le di. 30 libras de torque. Para asegurarme con anti-seize, para asegurarme que no se suelte. Yo encuentro que 30 es suficiente. Este era el wheel bearing que tenía puesto. Tú tratas de darle vuelta y no da vuelta. O sea, está literalmente trancado. Nada, ya terminamos una parte. Ahora seguimos para la próxima.